María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 para hablar del alcance legal de este informe que ha presentado hoy la Comisión para determinar los hechos de Naciones Unidas que investigó violaciones a derechos humanos en nuestro país. Saludamos vía Skype al doctor Fernando Fernández, experto en Derecho Penal, forma parte del equipo de esta casa del programa Buen Provecho. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Alejandra, por haberme invitado. Realmente muy contento y sobre todo muy interesado en saber, bueno, qué opina la gente de toda esta situación tan interesante y a la vez tan preocupante. Mucho interés de escuchar su opinión experta al respecto, doctor. Y yo iniciaría con dos temas. En principio, la responsabilidad de Nicolás Maduro y varios de sus ministros que señala el informe de Naciones Unidas como posibles responsables de los delitos de lesa humanidad que se señalan allí, los crímenes documentados, dice el informe. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la recomendación que hacen a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, el tema es grueso, ¿no? El informe es un informe impresionantemente grande, muy completo, muy extenso, de más de 2.000 páginas, lo cual pues de un estudio muy bien hecho, pues, y muy bien pensado, ¿no? Lógicamente con las limitaciones del caso, porque no olvides que han trabajado con técnicas forenses digitales, básicamente, ¿no? Y con algunas entrevistas ya presenciales y totalmente bien documentadas. Pero, digamos, en ningún caso el gobierno venezolano permitió su entrada al país, que habría sido muy interesante por razones de Sí, me parece que tenemos problemas con la conexión a internet del profesor Fernando Fernández. Sí, profesor, no sé si tenemos problemas de conexión a internet. Vamos a tratar de terminar la conversación. Sí, está muy débil, ¿no? Sí, le comento a mi equipo que podemos retomar conversación vía telefónica de ser necesario y así escuchar perfectamente lo que tiene que decir nuestro invitado, apelando a su experiencia, a su experticia. El alcance de este documento, efectivamente, tan detallado, distinto, profesor, a lo que hemos conocido hasta ahora. Nos decía en una entrevista, comenzando en el programa, que el embajador Diego Arria, que nunca había visto un documento similar, solo comparable con los crímenes denunciados en la ex Yugoslavia. Yo le pediría un comentario porque efectivamente se habla de responsabilidades penales individuales y así como se menciona Nicolás Maduro y algunos de sus ministros, se habla de algunos efectivos de los cuerpos de seguridad que podrían estar implicados en los crímenes que allí se denuncian. ¿Qué puede decirnos? Bueno, fíjate que es muy importante recalcar que los señalamientos individualizados que se hacen son hipótesis, ¿no? La única manera de calificar de manera totalmente cierta, contundente y absolutamente verificada es a través de un juicio. Y justamente una de las recomendaciones del informe está en el último capítulo, en la página casi 500, ahorita no recuerdo el número, donde dice que la Fiscalía puede tomar esta información. Porque acuérdate que la Fiscalía, como instituto del Derecho Penal Internacional, no tiene iniciativa. Ella no puede llamar a testigos, no puede interrogar a víctimas, no puede señalar a los culpables hasta que se abra formalmente la investigación.
que esa es la etapa y ese es el clamor que tenemos en Venezuela de que se abra formalmente una investigación, y creo que este informe va a ser un aporte muy, pero muy importante, muy en el fundamento de las cosas, porque tal como dice el embajador Arria, es muy detallado, es muy completo. La verdad es que es admirable el trabajo que hizo esta gente, y lógicamente queda mucho por hacer. Yo estuve justamente ayer miércoles, perdón, hoy es miércoles, hoy miércoles a las 12 del día en mi programa Monitor de Derechos Humanos por RCR, comentando que Me parece que se quedó otra vez congelada la imagen, entiendo, el tema de Internet, con el cual, insisto, tuvieron que lidiar los expertos internacionales que elaboraron este informe. Esto figura en el punto número 7. Ellos destacan efectivamente que frente a las limitaciones, la ausencia de colaboración expresa del equipo de Nicolás Maduro, bueno, tuvieron que lidiar con el tema de los servicios básicos, la electricidad y sobre todo el acceso a Internet, fundamentales para hablar, ponerse en contacto con las víctimas o familiares de las víctimas de estas violaciones de derechos humanos que figuran en el documento. Ellos, y uno de los elementos fundamentales, y ojalá podamos seguir esta conversación con el profesor Fernando Fernández, si no por Skype, ya le digo a mi equipo, por teléfono. Uno de los elementos fundamentales que destacan, por cierto, defensores de derechos humanos, para los cuales esto es uno de los mayores logros, que llevan años denunciando esta situación, reconocida finalmente en este documento elaborado por Naciones Unidas. Una de las cosas que destaca es que llegan a la conclusión estos expertos, todos, por cierto, que estuvieron vinculados en algún momento con la Corte Penal Internacional, como lo destaca también Marino Alba en su cuenta en Twitter, por distintas razones, el profesor Mariano de Alba, perdón. Bueno, que ellos encuentran indicios de que efectivamente, pruebas de que efectivamente se han cometido delitos de lesa humanidad en nuestro país, y unos elementos novedosos. A pesar del informe de la OEA, respaldado por varios gobiernos que pedían justamente la apertura de una investigación por delitos de lesa humanidad, es la primera vez, profesor, entiendo que Naciones Unidas o una comisión como esta llega a tal conclusión. De hecho, por eso piden a la Fiscalía actuar en consecuencia, a la Fiscalía de la Corte Penal. Quisiera su comentario. Sí, la Fiscalía todavía está en una etapa procesal que se llama la fase preliminar. Esa fase preliminar tiene 4 grandes etapas y están estudiando ahorita si los hechos son perfectamente subsumibles en los tipos penales del Estatuto de Roma. Y yo creo que lo importante de este informe es que dice sí son subsumibles, y hay que pasar entonces a la siguiente etapa, que sería la admisibilidad, que es justamente verificar si el Estado puede o si el Estado quiere realizar la investigación. Mi conclusión de tantos años enseñando esta materia, y estoy seguro que cualquier especialista o estudioso del tema lo va a confirmar, es que el Estado venezolano ni quiere ni puede investigar. Y en ese sentido, la Corte estaría en capacidad de asumir plenamente la competencia. Al pasar esa etapa, que es una etapa procesal muy importante según la política de la Fiscalía, tiene que entender entonces cuál sería el interés de la justicia y si los hechos pueden agravarse. Entonces, es evidente que se pueden agravar. Date cuenta de este dato, María Alejandra. En el año 2019, concretamente el 27 de septiembre, es decir, estoy hablando de hace casi un año atrás, para Naciones Unidas había 4 millones y un poquito de migrantes venezolanos, migrantes que se van desesperados de Venezuela, perseguidos, hambreados, sin medicina, sin acceso sin trabajo, desempleados, etc. Y hoy día, si tú consultas la página web de las Naciones Unidas, concretamente ACNUR, ellos te dicen que el número para el 5 de septiembre de este año, es decir, hace unos poquitos días, ya el número ha aumentado a 5.018.000 personas. Estamos hablando entonces de un aumento de 1 millón de migrantes forzados, lo cual te habla de una cifra dantesca, asombrosa, que ni siquiera en guerras
se ha dado este asunto, ¿no? Sabemos pues que las situaciones humanitarias clásicas, terribles y lamentables son las catástrofes naturales y las guerras. Pues Venezuela está en una emergencia política compleja, es decir, que artificialmente, de manera política, bien por acción, bien por omisión, bien voluntaria o bien involuntariamente, se ha dado esta situación que lleva a la gente a tener que huir desesperadamente del país. Entonces, en conclusión, creo que este informe es vital como insumo para la Fiscalía, como insumo para la Alta Comisionada de Derechos Humanos, como insumo también para los organismos de la OEA, y yo creo que para todo el mundo, para que llegue al convencimiento de que sí hay hechos que ameritan una investigación profunda para saber quiénes son los responsables. Quería preguntarle, porque en una entrevista uno de los expertos en la Deutsche Welle alemana, concretamente Francisco Cox, miembro de la misión, le decía a la Deutsche Welle que si la justicia venezolana no investiga los delitos, como dice usted, creo va a ocurrir. Es decir, no veo al fiscal Tarek William Saad, designado por la constituyente comunal, acusando a Nicolás Maduro, por ejemplo, a menos que me equivoque, o alguno de sus ministros o todos los funcionarios señalados en el informe. La Corte Penal y países con jurisdicción universal deben determinar si se puede juzgar o no a los responsables. Y yo quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente abre el abanico la misión para que otras naciones donde existe la justicia universal actúen en consecuencia. ¿Qué puede decirnos? Sí, correcto. Yo pienso que lo que acabas de decir es absolutamente cierto. La jurisdicción universal es independiente de la jurisdicción internacional y es la que tienen diversos países para llevar a cabo una investigación y condenar a los presuntos culpables de una violación a los derechos humanos. Acaba de salir apenas hace unos 5 días una sentencia notable en el caso de un señor, un coronel de la Guardia, del ejército hondureño, que cometió unos crímenes de lesa humanidad en ese país durante etapas terribles. Ahora no recuerdo si fue El Salvador o en Honduras, en uno de esos países de Centroamérica, ¿no? Entonces, juzgó España aplicando la jurisdicción universal. Recordemos el famoso caso Pinochet y el precedente primordial, el originario, de toda esta jurisdicción, que fue el precedente de Adolf Eichmann, juzgado en Israel, por crímenes cometidos en Alemania contra la población judía. Fue la primera vez que se juzgó a alguien por su responsabilidad directa en la ejecución de los crímenes el crimen de genocidio contra 6 millones de judíos. Hay que ver que eso fue un precedente importantísimo. Entonces, la jurisdicción universal es eso, pues, ¿no? Que un país pueda tomar el caso para sí y llevar a cabo la investigación. La idea es que todos los países lo hagan, ¿comprendes? Que tengan esta capacidad y si no la tienen, que la implementen para evitar que haya refugio para los culpables y que se genere un clima de impunidad. Lo que se quiere es que no haya impunidad. Los elementos contextuales, dice el informe de los crímenes de lesa humanidad, a partir del punto 2086, los describen de la siguiente manera, profesor. Como detalla la misión, tiene motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en el apoyo de ella. Habla, por ejemplo, del encarcelamiento, otras privaciones de libertad, los asesinatos, otros crímenes que se consideran de lesa humanidad, que están tipificados en el Estatuto de Roma, del cual Venezuela, por cierto, es signataria. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, fíjate, la definición de crimen de lesa humanidad y la especificación de cuáles son los crímenes de lesa humanidad está en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ese artículo establece que se debe determinar con claridad y precisión los elementos constitutivos del crimen de lesa humanidad. Primero, que se corresponda con una política y que se formulen ataques. Esos ataques son las conductas subyacentes que hay que evaluar. Y esos ataques tienen que ser o sistemáticos o generalizados. Sistemáticos quieren decir que hay una organización que de forma planificada realice los ataques, y generalizado es que abarque, digamos, un universo importante o un sector importante de la población, que puede ser una población específica en concreto, como también pueden ser distintos grupos. Pueden ser indígenas, pueden ser personas de clase económica alta o de clase económica baja, etcétera, o por opinión política. Entonces, esa es la segmentación. Lo importante para cada uno de los crímenes
puede ser asesinato, que también se le llama ejecución extrajudicial, puede ser detención arbitraria, que aquí se le llama encarcelación, puede ser tortura, puede ser desaparición forzada y tratos inhumanos y crueles, ¿no? Entonces, lo importante es que haya esa definición. ¿Cuándo hay un ataque sistemático? Y es importante ver primero que tiene que haber una organización, y esa organización tiene un líder. Ahí es cuando entra entonces el tema de la responsabilidad del mando superior, aquel que debió prevenir, primero que debió educar para que no sucediera, segundo que debió prevenir, tercero que debió impedir y cuarto que debió reprimir. Si no hace ninguna de esas conductas, es responsable porque ese es su deber como alto mando. Entonces se le considera, pues, aparte de que pudiera haber elementos como dar una orden para que se haga o simplemente dejar hacer y dejar pasar. Hay un caso importantísimo, y quiero cerrar con esto para oír tu otra pregunta, que es el caso de Fujimori. Fujimori no podía no saber, es decir, él no podía ignorar. Fíjate que eso fue juzgado en su país, ¿no? Pero se aplicó esta misma teoría y se encontró que había toda una organización de la cual él era el jefe. Y él no previno, él no educó, él no impidió y no reprimió que ocurriera un asesinato contra profesores y contra estudiantes de universidad en La Cantuta. Pero es que además, profesor, según el informe, Nicolás Maduro y sus ministros de Interior y de Defensa ordenaron y contribuyeron, en la comisión de los crímenes documentados, según el testimonio al que hacen referencia los expertos, ¿correcto? Sí, bueno, eso es lo que tiene que verificar la fiscal con mayor precisión, porque para que tenga efectos procesales. Acuérdate de que esto va a servir de insumo, pero no en sí mismo no prueba, no es un elemento probatorio. Nosotros los abogados en eso somos un poco fastidiosos y quisquillosos. Tiene que haber una conclusión definitiva en sede forense, es decir, ante un tribunal llevada en la acusación que pueda implantar pues la fiscalía. Y los testigos tienen que coincidir en el testimonio, supongo. Sí, sí. A veces ocurre que hay contradicciones y eso, bueno, se limpia. Lo importante es que haya, digamos, una conclusión y que quede consolidada y que los testimonios coincidan con las pruebas objetivas. Hoy en día que estamos en la era digital, la era de la información, y ustedes los periodistas, y esta entrevista es una prueba de la importancia que tienen los medios digitales, ahora hay métodos forenses para poder llevar una prueba, y si tú lees el documento en los pies de página, te vas a encontrar con una cantidad de citas de YouTube, de citas, de entrevistas, de citas, de documentos que están en las redes sociales, y es lo que ahora se llama en esta nomenclatura, en estas nuevas definiciones, fuentes públicas creíbles. Es decir, que hay que limpiar de las noticias falsas, hay que limpiar de la propaganda, de la desviación de atención, todas estas cosas, para llegar a la información precisa, exacta y valedera, que es la que hay que hacer valer entonces en un tribunal. Ahora, le pregunto, profesor, en el documento también hablan de 77 casos de tortura con funcionarios de contrainteligencia militar. De ellos hay evidencias de que 24 ocurrieron en instalaciones no oficiales o clandestinas. Quisiera su comentario al respecto. Es una revelación muy grave. Las ONG suponían que en etapas en las que ocurrían las detenciones había un momento en que no se sabía dónde. Hay personas que se desaparecen voluntariamente, ellas están fuera de este asunto, ¿no? Pero la desaparición forzada esa es que te llevan a un sitio que nadie sabe cuál es y no hay noticia. Es decir, tú vas a una instalación militar o civil, militar o policial, y te dicen aquí no es, aquí no es, aquí no es, y llega un momento y tú dices, bueno, tiene que ser en un sitio escondido. Yo creo que a eso es lo que se refiere ese informe, ¿no? Ahora, si ellos lograron ubicarlo, me parece un hallazgo muy, pero muy importante, y corresponderá entonces a la fiscal ante la Corte Penal Internacional verificar esa información como un elemento sustantivo de su investigación. Bueno, de hecho, profesor, figuran los supuestos lugares identificados con ayuda de herramientas justamente digitales, me parece con Google. Ellos identifican los posibles lugares clandestinos que han descrito las víctimas y las personas que participaron en la elaboración del informe. Bueno, yo le preguntaría, profesor, porque hay una consideración del timing, le decía yo al embajador Diego Arria. Coincide la presentación o la publicación del informe con
la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también la discusión abierta en nuestro país sobre un supuesto proceso electoral para el próximo mes de diciembre. No sé si me escucha, profesor. Se fue el audio un momentico, no entendí la pregunta. No, la pregunta es, voy al grano. La pregunta es si las personas vinculadas con estos hechos pueden organizar un proceso electoral en las actuales circunstancias. Esto abre una discusión incluso para la comunidad internacional, aquellos que estaban evaluando la posibilidad o no de participar como observadores. Quisiera su comentario al respecto, insisto, luego de las recomendaciones a los estados para que actúen en consecuencia de lo que se denuncia allí. Lo escuchamos, profesor. Bueno, sino que se refiere a todo el contexto que invento, es decir, la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional, los problemas derivados de la CNE, es decir, toda una cantidad de inconstitucionalidades y una enorme cantidad, aún peor, de ilegalidades que hacen material y sustantivamente imposible que esto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, Sí, me parece que perdimos comunicación. ¿Aló? Sí, profesor, tenemos serios problemas con el internet, pero quisiera que terminara la idea de ser posible. ¿Me escucha usted? Sí, bueno, muy mal, pero estaba terminando de redondear la respuesta. Usted decía que en el informe se evidencia el problema de legitimidad que tiene ahora mismo la administración de Nicolás Maduro, si le entendí bien, palabras más, palabras menos, ¿correcto? Sí, estaba hablando de los problemas de inconstitucionalidad y de ilegalidad de ese proceso electoral, que aunque no está detallado en este informe, porque no apunta el mandato no alcanzaba hacia eso, ya un poco desde el punto de vista personal, y como miembro de una ONG que han emitido opinión en esto, concretamente la Cátedra de Derecho Constitucional y también el Bloque Constitucional, de los cuales yo formo parte, ahí hemos emitido la opinión sobre la cual es tan grave el cúmulo de irregularidades que haría imposible desde el punto de vista constitucional y legal, repito, que esa elección se materializara. A ello se suma ahora este problema, que se apunta al problema de la legitimidad. Bueno, ¿quién convoca? Una persona que está, digamos, tan cuestionada, un grupo de personalidades que está tan cuestionada. Creo que es la oportunidad justamente de empezar a aclarar las cosas y a rendir cuentas de qué es y de qué no es lo que se ocurrió. Por eso es que es importante que se abra la investigación entre la Fiscalía. Doctor la Corte Penal Internacional. Fernando Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, forma parte del equipo de RCR, experto en Derecho Penal. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.